Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, em, nos quedaría este video y uno más, con ese concluiríamos los temas por este año, ¿sí? Em, Como ya dije, la idea es que ustedes puedan completar la carpeta, ya sea que esté yo como profe u otro. Nada, puedan tener la carpeta completa para seguir trabajando el año que viene, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que tendremos que haber visto unos cuantos más temas y no por cuestiones de tiempo y de modalidad no hemos llegado, entonces bueno, quería darle un cierre por lo menos a este tema, tal vez uno más y ya estaríamos, ¿sí? Nosotros comenzamos a trabajar hace 2 videos con el tema del renacimiento y hablamos del humanismo también, ¿sí? Dijimos que el humanismo era una nueva concepción del hombre, ¿sí? Que surgía en Italia durante este siglo XIV, XV, XVI. En este siglo XVI llega al máximo esplendor, y ahí hablamos de las características, esta de revalorizar al ser humano, y que el hombre tenía las capacidades a partir de las cuales podía conocer el mundo, sobre todo dos, la razón y la experiencia. Ahí hacíamos el ejemplo de lo que es la razón como, como aprender un contenido matemático, o la experiencia que tenía que ver con andar en bicicleta, ¿no? Eh, Finalmente dijimos que el conocer algo llevaba al conocimiento crítico, ¿no? Eh, Porque de alguna manera era, bueno, preguntarse por qué lo que hasta ese momento se entendía de una manera, bueno, ¿por qué era de esa manera? ¿Por qué se entendía el surgimiento del hombre de determinada manera? ¿No? Entonces en algún punto, en algunos casos, reafirmaron lo que existía, la respuesta que existía, y en otro lado la cuestionaron, dijeron, bueno, se cree que esto es así por A, ¿no? Siempre se creyó que esto es así por la causa A. Y muchos dijeron, bueno, pero ¿por qué A? Y entonces cuestionaron eso y comenzaron a dar otro tipo de respuesta, ¿no? Además eso dijimos que lleva a leer y a escribir en la lengua propia, la lengua autóctona, ¿sí? Bien, dejando de lado, no digo desapareciendo, pero dejando de lado la lengua universal, que hasta ese momento era el latín, ¿no? Ese comienza a ser reemplazada por las lenguas autóctonas, ¿sí? Eh, Terminamos este video haciendo mención a 3 humanistas destacados, como Erasmo, ¿sí? Eh, Perdón, ahí va. ¿Sí? 3 figuras destacadas, ¿sí? Va a ser Erasmo. Erasmo va a ser, voy a hacer mención a 3 figuras importantes del Renacimiento. Una se va a llamar Erasmo, era de Holanda, ¿sí? Impulsaba la reforma del catolicismo, ¿sí? En esa reforma tenía un fuerte cuestionamiento hacia la Iglesia Católica. Otro personaje importante va a ser Tomás Moro, que sobre todo criticó esto decíamos del conocer, del cuestionarse, ¿sí? Cuestionaba cómo estaba organizada, cómo era y cómo estaba organizada la sociedad, ¿sí? La criticaba, sí, de la organización social, sí. De la organización social, criticaba cómo estaba organizada la sociedad de su tiempo, ¿sí? Y él escribe como, bueno, este es Tomás Moro, un libro que se denominó Utopía. Utopía quiere decir como un sueño, eh, un ideal de cómo debería ser pensada y organizada la sociedad a partir de la igualdad social, como una sociedad, si se quiere, más de iguales, y no de tantas diferencias, por ejemplo, en lo que era en ese momento entre la nobleza y los campesinos, ¿sí? Eh, una figura también, la tercera y última, muy importante, fue Maquiavelo, ¿sí? Este era de origen italiano, Nicolás Maquiavelo, que él en realidad reflexiona sobre la política, sobre el poder, ¿sí? Digamos, por qué algunos mandan y otros obedecen, y por qué el que manda, manda, digamos, como que ahí estaría lo que él estudia, ¿sí? Y por qué otros, en lugar de
porque otros aceptan obedecer, ¿sí? Él reflexiona sobre el poder y la política, indaga sobre cómo llegar y mantener el poder, ¿sí? Una cuestión muy importante, muy trascendente que sucedió en ese humanismo, además de estas tres figuras, todo lo que fuimos diciendo, fue que se creó nada más ni nada menos que un sistema, ¿sí?, para poder reproducir textos, ¿sí?, de manera más rápida, lo cual aumentaba la difusión, ¿no? No estoy hablando, seguramente la palabra la conocen, estoy hablando de la imprenta, ¿sí? La imprenta, antes los libros se reproducían a partir de los copistas, que eran personas, imagínense que había un libro, entonces tenía que agarrar a otra persona y copiarlo a mano, ¿no? Bueno, y ahí había una copia. Pero eso obviamente era muy lento, imagínense en libros grandes, tardaba mucho tiempo, ¿sí? Y se creó un sistema a partir del cual permitía reproducir los libros en forma más rápida, ¿sí? Y entonces los libros comenzaban a tener la cultura que estaba en los libros, ¿sí? Libros de política, libros de historia, libros de ciencias, de matemáticas, comenzaban entonces a difundirse más rápido, porque con este sistema, algo así, sería lo que se creó, ¿sí? Fíjense que están las letras como imagínense un sello, pero que se forma por letras. Entonces alguien ponía, esta letra está en alemán acá, por eso no se entiende mucho, y la letra es antigua, pero como que alguien ponía esta letra, esta letra, esta letra, esta letra, esta letra, fíjense acá se ve una E, ¿sí? Y sellaba, y ahí ya tenía una palabra. Y lo mismo, bueno, más, ¿no? Después sacaba eso. Obviamente ahora nos puede parecer poco práctico, pero en ese momento era muy rápido, ¿sí? Entonces, después quitaba estas letras, ponía otras y sellaba y podía sellar 10 hojas, ¿no? Entonces, yo pongo una carilla, por ejemplo acá, ¿sí? Veo todo lo que está escrito acá, lo ponía en los sellos, entonces formaba todo lo que está acá escrito, lo voy formando con las letras, ¿sí? Y sello una hoja, sello otra hoja, sello otra hoja, entonces ahí ya tengo 4 copias de esa carilla. Lo que hacía a continuación es sacar las letras, ¿sí?, que eran de metal, la saco, me fijo la otra carilla, vuelvo a poner otra vez las letras que corresponden a esa carilla y sello, y ahí en poco tiempo tengo la hoja, ¿sí? Eso fue la imprenta, en realidad es el nombre de imprenta, ¿sí? Que fue un invento prácticamente revolucionario, porque piensen que eso permitió entonces acelerar la difusión de los libros, ¿sí? Que antes solo lo tenían, digamos, las personas con mucho prestigio, con mucho poder en la sociedad. Ahí comienza a difundir el tema de los libros, lo cual fue uno de los inventos más revolucionarios, porque en realidad el mundo continuó basándose en la cultura, a veces se denomina cultura letrada, porque letrada, ¿sí?, una cultura de papel, prácticamente hasta fines del 1900, ¿no? La imprenta se desarrolla en 1500, ¿sí? La imprenta de Gutenberg, ¿sí? Acá tiene el nombre, Gutenberg. Sí, fines del 1400, 1500, por ahí, ¿sí? Incluso antes, sí, como en 1400, 1500. Fíjense, ahí se llega a la imprenta y duró todo el 1500, 1600, todo el 1700, todo el 1800 y gran parte del 1900. Por eso también es que se habla mucho de los cambios que produce el tema de la informática, y ustedes lo saben, ¿no? En lo cual ya tal vez el papel pasa a un segundo plano, ¿no? Pero algo que nos puede parecer normal, en realidad es un cambio muy fuerte, porque la humanidad durante más de 500 años se basó en el papel, y todavía se sigue basando en el papel, ¿sí? No es que desapareció. En el sentido del papel como forma de difundir ideas, pensamientos, puntos de vista, ¿sí? Y bueno, yo cómo conozco qué piensa alguien, bueno, lo conozco a partir de libros. Bueno, el conocimiento comenzó a circular en libros. Bueno, eso duró
todo el 1500, 1600, 1700, 1800, ¿sí? Gran parte del 1900, recién ahora se reemplaza el papel por el tema de las pantallas, ¿sí? Pero fíjense qué revolucionario fue el tema de la imprenta de Gutenberg. Finalmente, ¿sí? Para terminar este tema del Renacimiento, ¿sí? Ya hemos hablado de algunos pensadores más vinculados a las ciencias, a las disciplinas sociales, como Erasmo, que era un crítico de la Iglesia Católica y buscaba la reforma del catolicismo, como modificar algunas cuestiones de la Iglesia Católica. Tomás Moro, que cuestionaba su sociedad y que pensaba una sociedad ideal, ¿sí? Y Maquiavelo, ¿sí? Que pensaba en torno a la política, a cómo acceder al poder y cómo mantener ese poder, ¿sí? De un invento que sirvió a todo esto, obviamente, fue la imprenta, porque en la imprenta se comenzaron a difundir esas ideas, ¿sí? Personas a leerlas, ¿sí? Personas que antes tal vez no tenían acceso a los libros. Los libros ya existían, pero era como dije antes, eran personas que copiaban los libros a mano. Entonces no había una difusión de la cultura. Los campesinos nunca habían visto un libro, seguramente. Y las clases medias posiblemente tampoco, ¿sí? La imprenta permite que sí, porque se empiezan como a difundir libros, ¿sí? A hacer libros, hacer libros, hacer libros, hacer mucha cantidad de libros. Entonces comienza a llegar personas al libro que antes no llegaban, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a terminar? ¿Sí? Terminamos, ¿sí? Con el desarrollo en las ciencias y en la técnica, ¿sí? Dijimos que el humanismo renacentista se basa en esta idea de que el hombre busca conocer, ¿sí? El hombre del Renacimiento busca conocer, no se queda con lo que le dicen, sino que va a conocer cosas que justamente no tienen explicación, digamos, no tienen explicación, y las cosas que tienen explicación se pregunta sobre esa explicación. Decir, bueno, esto que me dicen, que es así, esto que está pasando, ¿no? Decimos, la causa es esto. Bueno, ¿realmente la causa es esto? Como que ahí, por eso digo pensamiento crítico, ¿sí? El hombre del Renacimiento busca conocer. Desde cosas que justamente no hay explicación, hasta cosas que sí hay explicación, pero se pregunta por esa explicación. Dice, bueno, esto, me están diciendo que esto pasa por tanto, por A. ¿Es realmente A la causa? Bueno, eso es un pensamiento crítico, porque yo me lo pregunto. ¿Sí? Me dicen que esto está pasando por B. Bueno, ¿es B realmente la causa? Bueno, yo ahí me lo estoy preguntando. Eso que igual para nosotros es muy común, no era tan común anteriormente y surge con el hombre del Renacimiento, que busca, como dijimos, conocer, desarrollar el pensamiento crítico, cuestionarse, ¿sí? Y un ejemplo claro tiene que ver con, vamos a dar un ejemplo entonces de este hombre que busca conocer y se cuestiona cosas, ¿no? Perdón, busca conocer, ¿sí? Busca conocer, ¿sí? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo claro es la astronomía y la cosmografía, ¿no? No digo astrología, sino astronomía, ¿no? Esta ciencia que estudia de alguna manera el universo, ¿no? En qué las características del universo, ¿sí? Eh, Desde el planeta Tierra, su relación con otros planetas, ¿sí? Cómo está organizado ese universo, ¿no? Si es que tiene una organización, ¿no? Vamos a tomar esa disciplina, la astronomía, ¿no? Y vamos a relacionarlo con esto de que el hombre busca conocer. Hasta ese momento, ¿no? Cuando se planteaba la cuestión del universo, había muchas cosas que no se conocían y otras que sí, ¿sí? Y había una explicación dominante que se llamaba la teoría geocéntrica. Geocéntrica. Eso era el pensamiento establecido. ¿Qué significaba esta idea, esta teoría geocéntrica? Que la Tierra, el planeta Tierra, piensen en el universo, la Tierra tenía como una posición estática, ¿no? Que es verdad que si uno se piensa, dice, bueno, supongo que el mundo debe estar fijo, ¿sí? Como que si uno lo piensa normalmente, ¿no? La Tierra tiene que tener una posición estática
y se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Como que en el universo había distintos planetas, distintos astros, pero el centro era el planeta Tierra, ¿sí? Era una postura esta idea era una postura que promovía la Iglesia Católica, ¿sí? Basada en ¿en qué se basaba? En algunos fragmentos de la Biblia, ¿no? Digamos que en una interpretación equivocada de la Biblia, ¿sí? La Iglesia decía, bueno, la Biblia dice que la Biblia me lleva a pensar que la Tierra está fija y que es el centro del universo. Esta era la explicación que circulaba. Y acá vamos a este punto. El hombre del Renacimiento busca conocer. Y se pregunta, si algo no tiene explicación, se pregunta por qué pasa, y si algo tiene explicación, se pregunta si esa explicación es correcta. El famoso ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué esta explicación es así? Y ahí aparece una nueva teoría, que es la teoría heliocéntrica. ¿Sí? Nicolás Copérnico, que incluso siendo un sacerdote católico, además era científico, era de origen polaco, entonces él se pregunta sobre si esto que la propia iglesia, la iglesia de él, porque él era católico, decía de que la Tierra es el centro del universo y no se mueve, si era correcto, ¿no? Fíjense ahí cómo se pregunta sobre una explicación que ya existía, ¿no? Dice, bueno, hay una explicación, debe ser así. Sino que el hombre comienza, en este caso Copérnico, a utilizar ¿cómo conoce el hombre? Dijimos que conoce de dos maneras. Conoce con la razón y con la experiencia. Entonces, Copérnico comienza a utilizar esas dos herramientas, Nicolás Copérnico, la razón y la experiencia, para ver si esa explicación que se estaba dando era realmente así. Y él comienza a estudiar el tema y se da cuenta de que llega a la conclusión de que la explicación que se daba era equivocada. ¿Sí? Que incluso, piensen que lo logra descubrir en ese momento, ¿qué se da cuenta? ¿Sí? Que la Tierra rota sobre su eje. ¿Sí? La Tierra gira. ¿Sí? Está rotando. ¿Sí? Y esa vuelta lleva 24 horas. ¿No? Pero que además la Tierra no solo gira, sino que gira sobre su eje, porque fíjense que acá yo tengo el dedo en el mismo lugar. Pero acá está rotando la Tierra, sí, pero está rotando de alguna manera como que en esta área. ¿No? Sería acá, ahí, como acá adentro. Que además se da cuenta Nicolás Copérnico, que la Tierra gira, pero además se mueve. Es como que yo diga, fíjense ahí como el dedo se va desplazando. ¿Sí? Como que el dedo ahí no solo se mueve, sino que además se va trasladando. ¿Sí? Rotación era esto pero se mueve acá, ¿sí? Y además se traslada. Fíjense cómo se está moviendo ahí el dedo. ¿Sí? Y esa rotación llevaba 365 días. ¿Sí? Acá está la teoría que él plantea, con lo cual entonces, además plantea, ¿por qué heliocéntrica? Porque es lo que plantea que el centro, ¿sí? Digamos, en el sistema solar, ¿sí? El centro justamente era el Sol, por eso es heliocéntrica. Helio sería como sería como el Sol. Si el centro es el Sol, que está, ahora lo vamos a ver en un gráfico, ¿sí? Acá sería. Fíjense, el Sol está en el centro y lo que hace el planeta es, acá obviamente no está en 3D, así que, pero sería, esto sería la traslación, fíjate, traslación, pero además la Tierra gira sobre su eje. ¿Sí? En realidad, una cuestión que cabe aclarar, si el Sol no estaría en el centro. ¿Sí? Fíjense que de hecho acá no está en el centro, no está acá, está en una posición, digamos, la Tierra por momentos está más cerca del Sol, por ejemplo acá es donde más cerca del Sol está, con lo cual esto hace que toda esta vuelta así, toda esta traslación,
tarda 365 días, es decir, la Tierra sale, traslada, hasta que acá vuelve al mismo punto. ¿Cuánto tarda todo eso? Un año. Entonces, cuando la Tierra está más cerca del Sol, fíjense, porque el Sol no está en el centro, si el Sol estaría en el centro, como que no habría 4 estaciones. ¿Sí? Cuando la Tierra, ¿sí?, está más cerca del Sol, que sería, por ejemplo, acá, es que en nuestra parte del planeta es verano. Y cuando la Tierra está más lejos, por ejemplo acá, es invierno, porque está más lejos del Sol, entonces hace más frío. ¿Sí? Acá, como está más cerca, la temperatura tiende a subir. ¿Sí? Y acá, fíjense, acá está más alejado del Sol, entonces, ¿qué pasa con la luz solar? De hecho, eso que recuerdan que oscurece temprano, la temperatura es más baja. ¿Sí? Y la vuelta sobre su eje, es decir, sin trasladarse, la vuelta sobre su eje tarda 24 horas. Entonces, por ejemplo, acá, en esta parte del mundo, pongamos que acá está Argentina, en esta parte, acá va a ser de día. Y en este lado, que es oriente, va a ser de noche. ¿Sí? Porque el sol está dando ahí directo. ¿Sí? Bueno, acá hay un gráfico para ver esto que decíamos del esquema de traslación. Fíjense cómo la Tierra se está trasladando. ¿Sí? Cuando dijimos está cerca del Sol, generalmente en esta parte del planeta digamos, esto que decíamos de la temperatura, ¿no? Son elevadas, hay mayor luz solar, y cuando está más alejado, lo contrario. ¿Sí? Inicialmente esta postura que plantea Copérnico, que dijimos que contradice la idea de la Iglesia en un principio, incluso siendo católico, la Iglesia Católica en principio acepta esto que planteaba Nicolás Copérnico, ¿sí? Muy moderadamente, pero lo acepta, porque obviamente Nicolás Copérnico estudió este tema, no es un a mí me parece, sino que lo estudió, ¿no? Luego, digamos, Copérnico muere y hay personas que van a continuar con el trabajo de él, como por ejemplo Galileo Galilei, ¿sí? Tiempo después de Copérnico, y ahí sí la Iglesia toma una postura de cuestionar tanto los escritos de Copérnico como por ejemplo los de Galileo, que planteaban esta postura, esta idea, que en realidad era así. Ahora sabemos con certeza que lo que había planteado Copérnico y Galilei era correctamente, es decir, el centro, fíjense, no es la Tierra. La Tierra se traslada, eso tarda 365 años, y gira sobre su eje, y eso tarda 24 horas. ¿No? Hoy sabemos que es así. Sin embargo, la Iglesia va a cuestionar ese planteo de Galileo y el planteo de Copérnico. ¿Sí? Por último, un desarrollo muy importante, sobre todo para nuestra época también, va a ser el reloj. A partir de ese momento se comienza a desarrollar el reloj mecánico. Obviamente existía antes el reloj solar, que a partir de la luz del sol podían ver qué hora era, ¿sí? Conocer qué hora era. Se desarrolla el reloj mecánico. Esto es muy importante porque, fíjense que lo que dice acá, lentamente el tiempo comienza a medirse o a controlarse como un recurso más, ¿no? El tiempo, cosa que antes las sociedades se movían por el tiempo, por la luz solar, por las épocas del año, ¿sí? Se comienza a medir fuertemente el tiempo. Que piensen, para nosotros eso es muy común. Este año no tanto, pero sí en un año normal, fíjense cómo el tiempo es un recurso económico en el cual se mide, digamos, ¿no? Si uno va a veces algunos trabajos, y bueno, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando? 3 horas, entonces te pago tanto. Pero ahí el tiempo está medido. Bueno, acá lo que se descubre es el instrumento con cual medirlo, que es el reloj mecánico. ¿Sí? Bien, bueno, en breve, creo en el día de hoy voy a subir el último video, ¿sí? Sobre un tema que no he hecho mención, y bueno, y ahí concluiríamos.